Uno de los procesadores más asombrosos de los procesadores Ryzen de tercera generación es el AMD Ryzen 7 3700X, que es un procesador de 8 núcleos. El rendimiento de AMD Ryzen 7 3700X es incluso mejor que el de Intel Core i9 9900 Kelvin, que es el procesador principal e insignia de Intel. El procesador tiene 8 núcleos y 16 hilos, lo que lo hace ideal para todo tipo de aplicaciones, ya sean aplicaciones de juegos o productivas como Adobe Premiere Pro, After Effects o incluso científicas como el aprendizaje automático. En este artículo, revisaremos la mejor placa base para Ryzen 7 3700X. El procesador usa un zócalo AM4, y tiene un TDP predeterminado de 65 vatios, aunque, durante los relojes de impulso, el consumo de energía del procesador será mayor que esto. Este consumo de energía es bastante bajo para un procesador octa-core, y eso se debe principalmente al proceso TSMC 7 nanómetros FinFET-MOS. El procesador también es compatible con PCIe 4.0, que es la última tecnología PCIe, y también requiere una placa base con chipset X570. El reloj base del procesador es de 3,6 GHz, y el reloj de impulso del procesador es de 4,4 GHz. Una cosa particular a tener en cuenta aquí es que el reloj de impulso del procesador es para un solo núcleo y para todos los núcleos, el reloj de impulso va a ser menor que esta cifra. AMD Ryzen 7 3700X es un procesador desbloqueado, afortunadamente, lo que significa que puede overclockear fácilmente el procesador siempre que tenga el hardware para soportar el procesador durante el overclocking. El enfriador de serie, Uride Prison con LED RGB, es bastante bueno para manejar este procesador, aunque, para una placa base, un VRM potente seguramente ayudará mucho. Estas son las mejores placas base que son compatibles con Ryzen 7 3700X. Nuestras recomendaciones para la placa base Ryzen 7 3700X. Gigabyte X570 Aorus Extreme. Modelo, X570 Aorus Extreme, serie, Aorus, zócalo, AM4, factor de forma, EAX, conjunto de chips, AMD X570. Más adelante, tenemos el más silencioso y genial de todos, Asus X570 Aorus Extreme. Lanzada al mercado en febrero de 2020. La X570 Aorus Extreme es una de las placas base más versátiles y con más funciones. Con capacidades de almacenamiento ultra rápidas, impresionante y el rendimiento térmico más silencioso ayudado por disipadores de calor supremo con Direct 16 Phase y Infineon Digital VRM. Un potente Wi-Fi y un controlador de ventilador RGB estéticamente hermoso y RGB Fusion 2.0. X570 Aorus Extreme está equipado con varios componentes nuevos para garantizar la mejor calidad de señal PCIe 4.0. Incluidas PCB, ranuras PCIe, ranuras M.2, que están diseñadas específicamente para PCIe 4.0. Con velocidad maximizada y conectividad exclusiva para almacenamiento, el X570 permite un rendimiento sin concisiones en este frente. Incluye un par de ancho de banda teórico versus PCIe 3.0, un conmutador PCIe 4.0 y un nuevo controlador IC, una nueva ranura PCIe M.2 de baja impedancia. Un par de PCB de cobre de baja pérdida preparada para PCIe 4.0, hasta 3 ranuras PCIe 4.0, X16X84, y 3 ranuras PCIe 4.0 M.2, tipo 22110. Con espacio para 4 ranuras de doble canal que pueden albergar un máximo de 128 GB de memoria a la vez. El X570 permite un rendimiento de memoria súper rápido con el soporte de DDR4XMP de hasta 4400 MHz. En términos de perspectiva, la armadura negra para cubrir en la mitad inferior de la placa base proporciona un aspecto sutil, pero incompleto. Sin embargo, es estéticamente atractivo para el público en general, con el máximo espacio para instalaciones RGB, y los soportes de conectores en ángulo recto compensan la ordenación de los cables. Sin embargo, el X570 puede tener muchas funciones, pero también es extremadamente caro en comparación con todos los demás en la lista. Características principales. Conjunto de chips AM4. Armadura térmica reactiva. Triple ultra rápido PCIe 4.0. Intel Wi-Fi 6802.11ax. ASRock X470 Taichi. Modelo, X470 Taichi, zócalo, AM4, factor de forma, AX, conjunto de chips, AMD X470. A continuación, tenemos el todopoderoso ASRock X470 Taichi. Lanzado en abril de 2018, el ASRock X470 Taichi se considera una de las mejores compras para el Ryzen 7 3700X. Esta placa base MicroAX viene con el zócalo AM4 preferido, con un precio bastante más alto que la recomendación anterior, pero lo compensa con una excelente funcionalidad y una gran variedad de características.
Con un diseño increíblemente mecánico junto con soporte para RGB, el X470 Ti funciona tan bien como parece. Con su rendimiento térmico adecuado, excelente soporte para memoria y capacidades de almacenamiento, y una gran cantidad de características únicas, el X470 Ti parece bastante prometedor. Averigüémoslo en detalle. Velocidad de 3466 más, ok, pero solo puede emitir 64 GB a la vez, que es comparativamente más bajo que la recomendación anterior. La estructura de superaleación y el diseño de PCB de tejido de vidrio de alta densidad de la placa base respaldan una larga vida útil. El cabezal de las bombas de agua recientemente introducido ofrece la máxima capacidad de enfriamiento por agua con menos ruido para compensar una excelente capacidad de enfriamiento en general. También se incluye la protección de pico completo, que protege todos los componentes de subidas de tensión repentinas y garantiza la fiabilidad. Características principales. Memoria DDR4 para un rendimiento ultra rápido. 3 puertos USB 3.1 Gen 2, y 10 puertos USB 3.1 Gen 1. Puertos M.2 y disipadores M.2. ASRock Polychrome UNSYNC para sincronizar dispositivos LED RGB y encabezados RGB. UNSI B450i Gaming Plus AC. Modelo, B450i Gaming Plus AC, Zócalo, AN4, factor de forma, Mini X, conjunto de chips, AMD B450. Una de nuestras opciones favoritas para 3700X es el poderoso PSI B450i Gaming Plus AC, que se lanzó en julio de 2018. Con algunos recortes aquí y allá, el B450i también reduce el precio bastante pero ofrece un gran rendimiento, no obstante. Terriblemente por debajo de nuestra primera recomendación, que podría llegar hasta los 128 GB, el B450i solo admite un máximo de 32 GB, lo que todavía está bien para el precio dado. En general, el B450i Gaming Plus AC proporciona un rendimiento de juego satisfactorio, con muchas características únicas y una amplia gama de puertos de conectividad. Junto con las diferentes capacidades de impulso, la capacidad de overclocking también es bastante sostenible y ordenada. El MSI B450i Gaming Plus AC solo ofrece dos ranuras de memoria de doble canal, que pueden admitir hasta 32 GB a la vez, gracias a la tecnología de aumento de memoria DD4 que mantiene una velocidad de overclocking estable con un rendimiento suave con un soporte máximo de 3466 más. OK, MHZ. La tecnología de refuerzo de núcleos, por otro lado, permite una entrega de corriente más rápida, y sin distorsiones a la CPU con una precisión milimétrica, lo que facilita las cosas para el procesamiento de múltiples núcleos y el overclocking. Solo ofrece una ranura de expansión que es PCIe 3.0x16, junto con un solo puerto M.2, y aproximadamente 4 SATA 6 Gbps que se suman para un soporte de almacenamiento adecuado. El chipset de video integrado puede admitir fácilmente una resolución de hasta 4K a 60 Hz con gráficos integrados de la CPU. El módulo Intel Dual Band Wireless AC 3168 integrado y el soporte para Bluetooth 4.2, 4.1, BLE, 4.0, 3.0, 2.1, 2.1 más Ether también son una adición bastante útil. También hay un par de conectores de 12 voltios de tirada LED 5050 RGB para un escaparate estético. El B450i cuenta con optimización avanzada para realidad virtual, para una experiencia inmersiva. Con muchas funciones en el juego. El B450i también está certificado para juegos y probado por los jugadores de eSports. Características principales. Construcción duradera. Core Boost y diseño de alimentación de 9 fases para proporcionar una fuente de alimentación continua. Juegos certificados por jugadores de eSports. Compatibilidad con LAN inalámbrica y para juegos Intel marca registrada. Asus ROG Strix X570e. Modelo, ROG Strix X570 Gaming. Fecha de lanzamiento. Julio de 2019, serie, ROG, Zócalo, AN4, factor de forma, AX, conjunto de chips, AMD X570. La placa base para juegos AMD X570 AX, lanzada en julio de 2019, también es una de las placas base más poderosas en términos de potencia y rendimiento, lo que la convierte en la mejor placa base para Ryzen 7 3700X. Viene con PCIe 4.0, 2.5 Gbps e Intel Gigabit LAN. Wi-Fi 6, 802.11 AX, 16 etapas de potencia, M.2 dual con disipadores de calor, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 e iluminación ahora Sync RGB. Al construir una PC Ryzen 7 3700X con una placa base X570, está preparando su construcción para el futuro, y se beneficia de la nueva interfaz PCIe 4.0 increíblemente rápida. Sin embargo,
Las placas base X570 tienen un precio muy elevado en comparación con los conjuntos de chips más antiguos. Al optar por otras placas base MOVOS, es decir, B450 o X470 para Ryzen 3700X o 3800X, los precios bajan y puede elegir una gama de placas base más baratas, y probadas donde la calidad y el rendimiento de VRM ya son bien conocidos, para que sepa lo que está comprando. Sin embargo, el X570 supera a cualquier otro MOVOS con sus características avanzadas como un socket AM4, Ready for Second y 5th Gen AMD Ryzen procesadores para maximizar la conectividad, y la velocidad con hasta 2 unidades M.2, USB 3.2 Gen 2 AMD Storage. Conectividad para juegos, que admite PCIe 4.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 y cuenta con conectores duales M.2, y USB 3.2 tipo A y tipo C que son los más rápidos en este momento. Además, en lo que respecta a las redes de juegos, proporciona LAN de 2,5 Gbps e Inter-Gigabit Ethernet con Asus Landguard, Wi-Fi 6, 802.11ax, con MU-MIMO y equipos de puerta de enlace a través de GameFix Tube. La característica recién agregada que para la optimización se presentó como optimización de 5 vías, donde se presenta la sintonización automatizada de todo el sistema, que proporciona overclocking y perfiles de enfriamiento hechos a medida para su plataforma, etc. En cuanto al audio para juegos, proporciona audio de alta fidelidad con Supremex S1220A, DTS marca registradas a Unbound y Sonic Studio 3 para sumergirte más en la acción. Con la mayoría de los puntos mencionados, se agrega que la placa base ROG Strix X570 Gaming ofrece la experiencia ROG por excelencia con una combinación convincente de características, y un estilo innegable que brindan la base ideal para construir un potente sistema de juegos AX. La red inalámbrica de próxima generación ofrece el juego en línea más fluido, y las opciones de enfriamiento integrales garantizan un rendimiento estable. Rematado con un estilo futurista con iluminación a bordo, ROG Strix X570 Gaming te equipa con todo lo que necesitas para construir un arma formidable para superar al resto. Características principales. Tecnología ahora Sync RGB para personalizar los encabezados RGB y las tiras de LED. Disipador de calor activo con EAT-Pipe de 8 mm, disipadores de calor M.2, y bomba de agua para una refrigeración inigualable. Optimización de 5 vías, función exclusiva de Asus. Blindaje DS premontado. Asus ROG Strix X470F. Modelo, ROG Strix X470F Gaming, serie, ROG, Zócalo, AM4, factor de forma, AX, conjunto de chips, AMD X470. Asus ROG Strix X470F se lanzó en febrero de 2019. Strix X470F es una de las placas base más prometedoras con un rendimiento y personalización excepcionales. Puede proporcionar la máxima calibración y personalización con la ayuda de FanSpert 4, iluminación ahora Sync RGB y soportes de impresión 3D. El diseño es muy distintivo, ya que sus elegantes cortes en el disipador de calor ROG Strix ahora están acentuados con un patrón de texto cibernético futurista. La calidad general también es bastante impresionante. El uso de disipadores de calor de alta calidad y material de alta densidad compensa una construcción premium. Los condensadores de alta calidad del Strix X470F se encuentran entre sus aspectos más destacados únicos, y pueden soportar temperaturas extremas de menos 55 grados a 105 grados, un rango que es un 110% mejor que el estándar de la industria. Placa base para Ryzen 7 3700X. Los cooler integrados indican el estado de la energía, así como posibles problemas con la CPU, la memoria, la tarjeta gráfica o el dispositivo de arranque, para mantenerlo seguro y al tanto de la actividad del sistema. También cuenta con protección contra sobrecorriente para proteger los módulos contra cortocircuitos y daños por sobretensiones. Puede alojar fácilmente 4 tarjetas de memoria en las ranuras de 2 canales que pueden contener hasta un máximo de 64 GB de memoria, a una velocidad decente sin buffer de 3466 más, OK, MHz. La estabilidad de DR4 mejorada y la tecnología Rank H2 pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los juegos y el arranque en un porcentaje justo. La unidad de procesamiento turbo puede permitir el impulso de la CPU para un impulso de rendimiento máximo. Entre otras características, la eficiencia energética integral de la EPU es una de nuestras favoritas, que optimiza el consumo de energía para la eficiencia energética, y crea un escenario de ahorro de energía extremo al apagar los controladores DS no utilizados. También hay una gran variedad de misceláneos. Conectores que incluyen ahora RGB y encabezados de tira direccionables, sensor térmico, bomba, chasis y otros conectores de ventilador. Características principales. Diseño único basado en cibernética.
Asus SafeSlot. Tecnología de iluminación RGB que sincroniza tiras de LED. Condensadores de alta calidad y soluciones VRM para un suministro de energía fluido. USI MPGX 570 Gaming Plus. Modelo: USI MPGX 570 Gaming Plus. Serie: MPG, Zócalo, AN4, factor de forma, AX, conjunto de chips, X570. USI ha mejorado mucho su juego en las placas base, al igual que Asus, y estas dos empresas han revolucionado la industria de las placas base. USI MPGX 570 Gaming Plus es una placa base de gama media basada en X570, y proporciona muchas de las características de gama alta a un precio relativamente más bajo. El diseño de la placa base es similar a la mayoría de las otras placas base para juegos, con un tema rojo y negro. El patrón rojo está presente en toda la placa base y seguramente atrae a los usuarios. Hay iluminación RGB en el borde izquierdo de la placa base. Los disipadores de calor del VRM son bastante grandes, y el de la izquierda se extiende hacia la cubierta del panel DS. El disipador de calor sur tiene un gran ventilador que enfría activamente el chipset. Hay 4 ranuras DIMM en la placa base, que se pueden llenar con hasta 32 GB de tarjetas de memoria, lo que hace un total de 128 GB de memoria. Hay 2 ranuras M.2 en la placa base, donde una de ellas tiene un gran difusor de calor. En cuanto a las ranuras PCIe, hay 5 ranuras PCIe, 2 de ellas son ranuras PCIe X16, y 3 de ellas son ranuras PCIe X1. Para el almacenamiento, hay un total de 6 puertos SATA 3, que es el estándar en la mayoría de las placas base. La placa base admite hasta 4400 MHz de RAM, que probablemente sea más de lo que la mayoría de los usuarios comprarían para su sistema, y superar esta frecuencia no es tan rentable de todos modos. La placa base es compatible con PCIe 4.0, que es ideal para dispositivos SSD basados en PCI Express y las últimas tarjetas gráficas. El VRM de la placa base es bastante de alta calidad, proporciona una entrega de energía de 8 más 2 fases, y no tendrá ningún problema al usar esta placa base para overclocking AMD Ryzen 7 3700X. Los disipadores de calor del VRM también son lo suficientemente grandes para soportar el calor. En conclusión, USI MPGX 570 Gaming Plus es una placa base que está dirigida a usuarios de rango medio que no desean muchas de las imágenes o características únicas, pero aún desean un rendimiento sólido, especialmente en el caso de overclocking del procesador. Características principales. Diseño estético. Conjunto de chips X570. Ranuras PCIe 4.0 y puerto USB 3.2 Gen 2. Soporta memoria DDR4. GB X570 Aorus Elite. Modelo: GB X570 Aorus Elite, serie: X570 Aorus Elite, Zócalo, AN4, factor de forma, AX, conjunto de chips, 570X. Algunas de las placas base más atractivas del mercado son de Gigabyte, y la razón de esto es el gran uso de iluminación RGB en combinación con muchas cubiertas en la placa base. Gigabyte X570 Aorus Elite es una placa base refrigerada por aire de alta gama de la compañía, y tiene un precio más alto que MPGX 570 Gaming Plus. El diseño de la placa base parece más profesional e interesante que el anterior, y los disipadores de calor de aluminio cepillado son definitivamente una de las razones de eso. Además de la iluminación RGB a la izquierda, hay iluminación RGB en la cubierta del panel DS y también está el logotipo de Aorus. Al igual que el MPGX 570 Gaming Plus, hay un ventilador que enfría activamente el disipador de calor sur, aunque es mucho más pequeño en tamaño. La placa base tiene 4 ranuras DIMM, que es la misma configuración que la del MPGX 570 Gaming Plus. La placa base admite sticks de RAM de hasta 4400 MHz con overclocking. Además, hay 2 ranuras M.2 en la placa base, una de las cuales está cubierta por un pequeño esparcidor de calor. Hay 4 ranuras PCIe en la placa base, donde una de ellas está reforzada con metal, y el resto de las 3 ranuras están desnudas. La ranura reforzada es una ranura PCIe X16. Y una de las 3 ranuras restantes es también una ranura PCIe X16, mientras que las otras 2 son ranuras PCIe X1. El rendimiento de overclocking de esta placa base es mejor que el anterior, un agradecimiento especial al VRM digital de 12 más 2 fases. Los disipadores de calor del VRM aunque parecen un poco más pequeños que el anterior. En general, esta placa base es ideal para aquellas personas que buscan comprar una placa base de alta calidad sin gastar mucho. Las características de esta placa base son aunque bastante similares a la anterior. La calidad general parece mucho mejor, lo que aumenta el rendimiento del procesador así como la durabilidad de la placa base. Características principales. Disipador de calor agrandado y ventiladores híbridos para disipar el calor excesivo. Conjunto de chips X570.
VRM de 12 más 2 potencias con DMOS. Puertos USB 3.1 Gen 2 Type-C en la parte frontal. ASRock B450 Steel Legend. Modelo, ASRock B450 Steel Legend. Serie, B450. Zócalo, AN4. Factor de forma, AX. Conjunto de chips, AMD Promontory B450. ASRock solía ser una subsidiaria de Asus, pero luego se convirtió en una empresa separada. La compañía es bastante similar a la actual subsidiaria de Asus, ROG, que diseña muchos productos entusiastas para jugadores. ASRock diseña algunas de las placas base mejor valoradas del mercado, y sus placas base son conocidas por ofrecer un alto valor y excelentes funciones de overclocking. Asus B450 Steel Legend es una placa base que se basa en el chipset B450, que es un chipset de gama media. ASRock B450 Steel Legend es una placa base que tiene un diseño bastante único porque no muchas placas base proporcionan un tema en blanco y negro, especialmente con camuflaje digital. También hay iluminación RGB en la placa base, lo que, en combinación con el tema blanco y negro, lo hace ideal para carcasas de color blanco. La cubierta del panel DS tiene iluminación RGB mientras que hay iluminación RGB debajo del disipador de calor sur. También hay 4 ranuras DIMM en esta placa base, lo que hace que su capacidad de RAM sea similar a la de las placas base anteriores. Esta placa base tiene un total de 6 ranuras PCIe, 2 de las cuales son ranuras PCIe X16 y 4 de ellas ranuras X1. Sin embargo, hay 2 ranuras M.2 en la placa base, una de las cuales está equipada con un esparcidor de calor. En cuanto a la solución de almacenamiento, hay 6 puertos SATA 3 en la placa base. Dado que esta placa base se basa en el conjunto de chips B450, la frecuencia admitida de las memorias RAM es mucho menor a 3533 MHz, aunque también podría admitir frecuencias un poco más altas. Además, no es compatible con PCIe 4.0, que se lanzó ampliamente junto con el chipset X570. El VRM de la placa base es, aunque no tan fuerte como las placas base anteriores, puede admitir fácilmente el procesador estándar AMD Ryzen 7 3700X. De hecho, un poco de overclocking tampoco hará daño. Hacer más que eso resultaría en altas temperaturas en el VRM o fallas del sistema. En general, esta placa base ofrece un gran valor para alguien que no esté interesado en kits de RAM de super alta frecuencia o overclocking extremo. El soporte de overclocking de esta placa base es, aunque no excelente para Ryzen 7 3700X, debería estar bien con una carcasa que tenga un buen flujo de aire. Características principales. Cuerpo confiable y duradero. Ranuras dobles M.2 con armaduras. 2 puertos USB 3.1 Gen 2, y 6 puertos USB 3.1 Gen 1. PCB de cobre de 2 onzas para eficiencia energética y temperaturas más bajas. Resumen. Muchos juegos en estos días requieren 6 o más núcleos para un rendimiento óptimo, y es por eso que AMD Ryzen 7 3700X se considera uno de los mejores procesadores para juegos en estos días. El tamaño de la caché del rendimiento también es muy grande, lo que mejora enormemente el rendimiento del procesador. Anteriormente, ningún procesador convencional solía tener un tamaño de caché de 32 MB. Es bastante difícil para nosotros elegir entre estas placas base, casi todas son bastante capaces y cuentan con muchas funciones, junto con su excelente soporte para el socket AN4 preferido y los procesadores específicos. En esta guía detallada, hemos enumerado la mejor placa base para Ryzen 7 3700X y, si tuviéramos que sugerir la más asequible y de mejor rendimiento, sería justo elegir el mortero PCIe 450M, que ofrece una excelente relación calidad-precio. Con capacidades máximas, pero carece de algunas características adicionales que se proporcionan en el resto de las placas base, que no son demasiado importantes si prefiere una placa base económica o una elegante. El segundo en nuestra lista sería el Asus Rostrix, el X570i y el X470F, por su fenomenal potencia y rendimiento, un poco más que el mortero B450M pero aún así un precio asequible y una gran cantidad de características sofisticadas. Junto con un diseño elegante y capacidades térmicas. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la mejor placa base para Ryzen 7 3700X? Ryzen 7 3700X es un potente microprocesador, y se basa en la arquitectura Zen 2. Se necesita una placa base adecuada para obtener un rendimiento óptimo de este procesador. Asus ROG Crosshair 8 Aero X570 es ideal para una placa base para Ryzen 7 3700X. Es la combinación definitiva. Sin embargo, Msimeg X570 es otra buena opción. ¿Qué placas base son compatibles con Ryzen 7 3700X? Hay muchas placas base que son compatibles con Ryzen 7 3700X, sin embargo,
Solo unas pocas placas base pueden ejecutar Ryzen 7 3700X en todo su potencial. Asus ROG Strix X570 puede overclockar Ryzen 7 3700X y proporcionar un rendimiento excelente. Asus Prime X570p y ROG B45M Steel Legend también son muy buenas opciones para Ryzen 7 3700X. ¿Es bueno el B550 para Ryzen 7 3700X? Gigabyte B550 Aorus PR con chipset B550 es lo suficientemente bueno para Ryzen 7 3700X. Proporciona un rendimiento de alta calidad cuando se combina con Ryzen 7 3700X. Este combo se utiliza especialmente en juegos integrados e incluso puede admitir juegos avanzados.